Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero todo vaya muy bien. Hoy en Bike and Roll hablaremos de la presión de las llantas. Una buena presión nos garantiza una excelente rodada en nuestra bicicleta. Las unidades de medida son PSI y bares. No esos bares. Podemos utilizar cualquiera de las dos, pero la más usada es PSI. Al igual en pantalla van a aparecer tanto en PSI como en bares las presiones aconsejadas para cada bici. Aunque en la parte lateral de la llanta nos dice cuál es la medida aconsejada, no siempre nos debemos fiar de estos números. En las presiones hay un rango y ese rango varía de varias circunstancias. El terreno, nuestro peso y hasta qué tipo de aro tengamos. Es diferente la presión que vamos a manejar en un terreno húmedo que en un terreno seco o un terreno rocoso. El peso es otro factor, mínimo, pero hay que tenerlo en cuenta. Otro factor que debemos tener en cuenta es qué tipo de aro tenemos, ya que dependiendo del fabricante puede no soportar las presiones que indica la llanta. Llantas para fat bikes. Vamos a empezar por las gorditas. Como son gorditas, llevan presiones muy bajas. La llanta dice que puede alcanzar presiones de hasta 20 psi, pero a lo que es tan gorda, lo ideal sería manejarlas entre 15 psi y 18 psi. Llantas para descenso y enduro. En el ciclismo más agresivo suelen manejarse presiones bajas para mejor adherencia y mayor control. Se suelen utilizar las mismas llantas tanto para enduro como para downhill, aunque las de labrado más agresivo se utilizan más en downhill. Entonces, para una llanta de 29 o 650 por 2.6 se suelen manejar presiones de entre 18 psi y 23 psi. En esta llanta los fabricantes usualmente ponen que alcanzan hasta 50 psi los aros, pero 50 psi es una presión muy alta para manejarlo en montaña. Y además algunos aros tienen restricción de peso. No solo por ser de carbón soportan menos presión, también algunos aros de aluminio. Es el caso de Stand No Tubes. Llevan una calcomanía en el aro, la cual muy pocos leemos, la cual nos indica la presión a la que debemos manejar la llanta dependiendo qué tan ancha sea. Llantas para cross country y trail. Aquí ya encontramos una gran variedad de medidas en llantas. Hace un tiempo se utilizaban las 26 por 1.8 o 26 por 1.9. Hoy en día se manejan llantas más anchas. Usualmente encontramos 29 o 650 por 2.1 hasta 29 o 650 por 2.3. Aunque la diferencia no es mucha, podemos variar un poco la presión para manejar mejor un tipo de llanta que otra. Una 650 o 29 por 2.1 puede manejar presiones desde 25 psi hasta 35 psi. Pero una llanta de 29 por 2.3 ya maneja presiones desde 20 psi hasta 30 psi. Incluso algunos corredores utilizan menos presión cuando están en pistas de cross country húmedas. Lo que yo aconsejo es jugar con estos valores y encontrar nuestra presión ideal, dependiendo de nuestra forma de montar. Para estar pendientes de la presión de nuestras llantas podemos llevar medidores digitales o una bomba de piso, que se convertirá en nuestra mejor herramienta, ya que en su manómetro nos indica tanto en PSI como en bares la presión de nuestras llantas. Además, para inflar llantas gordas nos va a permitir hacerlo mucho más fácil, y para inflar llantas flacas nos va a permitir llegar a presiones altas. Urbanas y gravel. Aquí encontramos también una gran variedad de llantas. Hay llantas desde 700 por 30 hasta 700 por 47, las cuales de ahí para allá pueden haber gran variedad de medidas. Entonces, una llanta de 700 por 30 puede manejar presiones desde 70 psi hasta 90 psi. Y una llanta de 700 por 47, presiones de 60 psi hasta 80 psi. Llantas para bicis de ruta. Al ser las más delgadas van a llevar mayor presión. Usualmente se encuentran tres medidas: 700 por 23, 700 por 25 y 700 por 28. Entonces, para una llanta de 700 por 23 lo ideal es manejar presiones desde 100 psi hasta 120 psi. Y para llantas de 700 por 25 lo ideal es manejar presiones desde 90 psi hasta 110 psi. Y en llantas de 700 por 28 podemos manejar presiones desde 70 psi hasta 90 psi.
Todos estos números son relativos, ya que si llevamos llantas de sistema tubeless podemos manejar presiones mucho más bajas que hacen la bicicleta mucho más cómoda. Pero no debemos bajar mucho en presión porque podemos perder rendimiento. En las bicis de ruta también se pueden utilizar llantas tubulares. Que la llanta tubular es simplemente un tubo entero que se pega al aro y lo sostiene un pegante y la presión. Y estos tubulares pueden alcanzar presiones desde 120 psi hasta en casos 200 psi. Entonces, ciclistas, este es un punto muy importante a la hora de rodar en nuestra bicicleta. No olviden llevar siempre sus bicicletas con la presión ideal para tener rodadas excelentes. Hasta aquí el video de hoy. No olviden dejarme en los comentarios cuál es la presión que ustedes utilizan, cuál es la que más nos recomiendan. Siempre estamos aquí para retroalimentarnos. Muchas gracias por ver este video hasta el final, espero haya sido de su agrado y pórtense bien, no se vayan a emborrachar y si se van a emborrachar me invitan.